no, como el alcohol, hombre, el alcohol de mala calidad, que de madera, que produce la muerte, no podemos permitir que se use, ¿no? Entonces, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, pero la idea es esta: primero hay que despenalizarla y luego asumir la responsabilidad del uso y la permisión de una droga más. Y yo pienso que ahí cerramos también mucho de lo que decía el maestro y cómo esta decisión, la información y preparación, educación de los estudiantes, de todo el mundo, pues debe ser de que ya no decidan nada más porque tengo ganas, sino que decidan sabiendo los riesgos. Miren, yo estoy hablando de esto, pero yo no tomo casi, no fumo, nunca me he fumado un cigarro de marihuana, no me he dado ni un pase de coca, ¿verdad? Pero bueno, y fui director del Cerezo, donde allí, bueno, pero los derechos de ellos son derechos de ellos, y los derechos míos es también el derecho a no hacerlo, ¿verdad? La decisión de no hacerlo. Lo demás sí lo hago todavía, ¿eh? Bueno, maestro, le hago una pregunta que va relacionada con esto para usted, para que nos complemente en caso o si considera que ya está contestada. ¿No implica cada decisión una situación particular? Lo planteado por usted. ¿Qué no implica la desaparición de las instituciones si todo se resume a que el propio individuo es el que debe decidir? Sí, mire, todo mundo debe decidir. El derecho a decidir, la libertad a decidir es una libertad que debemos defender a ultranza. Ahora, en esa libertad de decidir, todo mundo debe asumir las responsabilidades de lo que decide. Es decir, yo puedo decidir robarle la bolsa, que me gusta mucho el compañero, espero que ahorita me la regales. Puedo decidir robársela. Y es mi decisión robársela, pero debo asumir los efectos, los resultados de robársela. Yo puedo decidir, las personas pueden decidir fumar marihuana, pero fumar marihuana y manejar va a tener consecuencias y deben de asumir las consecuencias de manejar. Entonces, el derecho de la decisión debe ser una decisión, todos los seres humanos somos los que decidimos, pero además debemos de educarnos y educar a todo el mundo a que asuma las consecuencias. ¿Sí? Ustedes pueden coger sin condón, sí, pero asuman las consecuencias de eso. ¿Sí? Esa es mi posición. ¿Su postura? No es decidan y queden impunes, no. Decidan y asuman sus consecuencias. Muy bien, gracias. Tenemos todavía más preguntas para el maestro Guillermo Silva. Le preguntan, algunos teóricos dicen que si no está descompuesto, ¿para qué reparar? ¿No le parece que estamos bastante descompuestos y que requiere reparar y no se vale justificarse en que se elija libre y luego quiera salud? También es su derecho. A ver, yo creo que aquí la pregunta está un poquito confusa. Yo lo dije al principio, creo que tenemos una realidad bastante problemática, una situación que ha generado de manera directa o indirecta violaciones a derechos humanos, además de muchas afectaciones a nuestra convivencia, y que precisamente por eso nosotros estamos interesados y promovemos el que se regule. Estamos hablando aquí y la plática, y por cuestiones de tiempo, nos centramos básicamente en una parte de consumo. Un consumo que si lo vamos a regular, y precisamente para que caigamos dentro de este cuadro de derechos humanos y podamos buscar una armonización de derechos, tiene que ir bajo esta cuestión de la decisión libre, que además de todo fue el sustento de la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia en cuanto al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que quiero entender de la pregunta? Pero yo creo que sí tenemos una situación problemática, hay algo muy complejo, el Estado tiene que actuar, si no actúa el Estado se está dejando la regulación de esa actividad a otros factores. Eventualmente aquí se está cediendo en la medida en la que la regulación estatal no es efectiva, se está dejando una regulación práctica u operativa al crimen organizado, entonces realmente nosotros tendríamos que decidir qué queremos hacer. O regulamos nosotros y nosotros determinamos
la forma en la que queremos arreglar esta realidad o vamos a dejar y estar sujetos a que sean otros factores los que incidan y determinen cómo vamos a operar en esta cuestión de las drogas. Eso es lo que yo entiendo de la pregunta que me formularon. Gracias, muy amable. Tenemos preguntas también para el maestro Altamirano Piña. Menciona usted que se debe evitar los extremos porque estos olvidan al individuo. ¿Qué postura debemos tomar? Esa es una. Y la otra es, ¿afecta mi dignidad que la ley me impida consumar marihuana o que el Estado permita una industria que provea la marihuana? Bueno, en relación a la primera pregunta, me parece que los dos extremos, en razón de los resultados que hemos obtenido hasta el momento, la total prohibición o la total liberalización de la marihuana, me parece que son extremos que se rechazan uno al otro y uno excluye al otro. Y en razón de eso me parece que los resultados están a la vista. Y por lo tanto hace falta una tercera opción. Una tercera opción, como dicen en el rancho, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, un punto medio que nos permita alcanzar el equilibrio, pero no cualquier equilibrio, no cualquier punto medio, sino aquel que esté regulado por ese criterio del que no terminé yo mi exposición completa por la cuestión del tiempo, bajo un criterio que me permita jerarquizar aquellas alternativas que no son ni univocistas ni equivocistas, pero que tienen que tener un parámetro de validación que me sirva a mí para alcanzar ese punto que yo quiero alcanzar como ser humano y que, ojo, yo hago esta observación, el beneficio que yo quiero como ser humano individual no es diferente del beneficio que debemos de alcanzar como sociedad. Y dicho sea de paso, tengo la impresión de que en las participaciones que he escuchado aquí en esta mesa hay una diferencia entre lo que es el bien individual personal, la felicidad personal, diferente de la felicidad que debiéramos de alcanzar como sociedad. Y en ese punto yo digo, sí hay un deber ser previo. ¿Cuál es ese deber ser previo que nos permite precisamente valorizar las diferentes alternativas como diferente alternativa a las que ya hemos tenido? ¿Cuál es ese deber ser? El ser humano, la dignidad del sujeto, lo que el sujeto es por sí mismo y aquello que lo hace ser como humano, es decir, lo que nosotros denominamos como dignidad. Y ese concepto de dignidad me parece que nos lleva a una consecuencia que no ha sido bien aquilatada en las reflexiones que yo he escuchado, y no solamente aquí, sino en diferentes lados. Pareciera que la dignidad tiene que ver con mis reclamos y mis derechos, pero me parece que no es justo ese punto. Es insuficiente, porque la dignidad que yo poseo también la posee el otro. Y entonces el concepto de dignidad en amplitud social me lleva a la responsabilidad sobre el otro. Entonces ya no se trata de una ética individual donde yo quiero alcanzar mi felicidad, sino una ética que me lleva a la responsabilidad de la felicidad del otro. Si tenemos eso como parámetro, entonces encontraremos puntos medios que nos lleve como sociedad, no solamente como individuos, en el placer individual, en la medicina individual, sino la dimensión social de la realización plena de los humanos. Cuando yo me responsabilizo del otro, es cuando encuentro un mecanismo de intermedio, de equilibrio entre los extremos que no se tocan. Es decir, es el otro el que me define cuál es el criterio que yo debo seguir para determinar lo bueno del uso o de la prohibición de la marihuana. La segunda pregunta no la recuerdo. Permítame que la segunda. ¿Afecta mi dignidad la ley que me impide consumir marihuana? Yo creo que quedó contestada con esta parte amplia. Salvo que alguien diga lo contrario, me parece que está por ahí contestada. Muy bien. Estamos en el rumbo final de la propuesta. Sí, adelante. ¿Voy a tomar 30 segundos? Claro. Gracias. Quien no consume actualmente es poco probable que consuma. Y quien consume también es poco probable que dejará de consumir. Hay dos extremos. Hay un extremo que fue el concepto por el cual la Corte aprobó las licencias. Ese es un sujeto teórico, es un sujeto que prácticamente no existe, es un sujeto educado, es un sujeto autónomo, es un sujeto predictor de sus consecuencias, es un sujeto que conoce el devenir, es un sujeto que somete, precisamente como las culturas ancestrales,
tal vez a 5 minutos o a 10 minutos al día el contacto con la sustancia. ¿Cuántos de estos sujetos hay a nivel nacional? Por el otro lado, ¿qué condiciones sistémicas, qué atributos se encuentran en el sujeto vulnerable? Porque al final de cuentas, estar aquí sentados de sillita es extremadamente fácil tomar determinaciones, pero el sujeto vulnerable de 11 años, que al consumir una sustancia potencialmente adictiva, en vez de disminuirla, aumenta su vulnerabilidad, tendríamos que conocerlos, tendríamos que caracterizarlos, tendríamos que conocer esta situación de vulnerabilidad e identificar si son cientos, miles o millones de mexicanos. Tenemos 6 millones de personas analfabetas en el país. Es decir, hay una serie de condiciones endémicas y que a final de cuentas, como bien lo dice el maestro, tendremos que conocer qué condiciones son las que en un momento determinado a quién se podría afectar en mayor o en menor número. Si bien puede ser unívoco totalmente, tenemos que aceptar que va a haber algún grupo poblacional que no va a ser totalmente, que va a sentirse vulnerado, pero tendría que ser vulnerado el que más vulnerado, el que menos vulnerabilidad concreta en su situación tenga. Gracias. Panelistas, la pregunta siguiente es: ¿cuál sería su postura final de cada uno de ustedes en relación a despenalizar y legalizar el uso de la marihuana? Por favor. Bueno, a lo mejor yo no entiendo muy bien la diferencia entre despenalizar y legalizar, pero mi postura sería que hay que entrar en las dos dimensiones. Por una parte, habría que pensar que pues si es legal que alguien consuma marihuana, si es legal que alguien cargue un poco de marihuana, platicábamos aquí, no es legal que alguien compre marihuana. Entonces, pues en ese sentido tendríamos que dar un paso hacia adelante. En el otro es que debería de haber mucha mayor claridad acerca de las posibilidades reales de beneficiarse. Por ejemplo, en el caso de la utilización médica de la marihuana, beneficiarse de la marihuana, en el sentido que yo en algún momento mencioné en mi postura, y que se pueda abiertamente indicar cuando fuera necesario su uso. Bueno, yo creo que todo el mundo coincide en que se tiene que, vamos a incorporar otro término que creo que es más adecuado, descriminalizar el consumo, una descriminalización real, efectiva, que contemple todas estas facetas. No está penado el que yo consuma, pero es un delito si lo compro, si lo transporto, no se dan las condiciones para que yo pueda tener este consumo. También creo que es claro que se tienen que permitir, se tienen que estudiar, se tienen que promover los usos médicos, terapéuticos de esto, y sobre todo revisar todas las políticas de drogas, revisar todos los ámbitos de actuación estatal relacionados con el consumo, producción, distribución de estupefacientes a la luz de los derechos humanos. Es lo que yo creo que sería mi postura. Gracias. Doctora. Bueno, muy de la mano con lo que comentaba Guillermo, y hace rato también ya lo decía el secretario de Gobernación, la descriminalización del uso tiene que coincidir con el marco normativo también que permita la descriminalización del tráfico y del cultivo. Y todas las políticas que se emprendan para, digamos, tener una política de drogas más humana, más coherente con los avances que ha habido también a nivel internacional. Pensemos también en las prácticas internacionales como en Portugal, que tienen una comisión de disuasión bastante interesante. Es una comisión multidisciplinaria en donde hay psicólogos, médicos, sociólogos, abogados. Habría que retomar estas experiencias internacionales. Bueno, todas esas medidas que se emprendan tienen que ir acorde al respeto de derechos humanos.
Gracias, doctora. Adelante, maestro. Ok, bueno, pues el punto esencial de la tesis que presenté ante ustedes es que en este momento la información que se tiene está disminuida en cuestión de validez y ni siquiera metodológicamente tenemos diseñado una interacción entre las distintas disciplinas para poder validar la información. Y bajo estas circunstancias no podemos estar seguros o inferir si un punto de vista de una disciplina o de una persona es válido como para poderle imponer a una sociedad un significado distinto o continuar con el mismo significado. Es decir, estamos ante una caja negra y si no se reconoce la caja negra, cualquier decisión puede ser errónea o puede ser acertada, pero sería azaroso. Mi propuesta es muy concretita. Deben modificarse los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud para que pueda usar de la marihuana como todo el proceso terapéutico y el proceso lúdico y convertirse en un negocio legal, válido, en donde pueda producirse, transportarse, venderse, exportarse la producción de la marihuana, igualito que el tabaco, igualito que el alcohol, igualito que los teléfonos celulares, que todo esto que entre al mercado legalmente la marihuana. Esa es mi propuesta, y nada más son esos artículos que hay que inicialmente reformar y después, como decía el compañero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecer toda una reglamentación para enfrentar los efectos de esta decisión que ya debe tomarse y que ya estamos muy tarde. Yo creo que sí tenemos que descriminalizar el uso de la marihuana y que necesitamos una revisión profunda de la política de drogas, que implica avanzar también en una investigación que nos permita visibilizar los sujetos, a los consumidores, un poco como lo decía el doctor. Es decir, no es lo mismo, no estamos ante un fenómeno uniforme, sino que las condiciones de los consumidores son muy distintas, y que en torno a eso se tiene que humanizar el tema de las drogas, construyendo políticas de prevención, de reducción de daños, de rehabilitación y de reinserción social. Otra vez al último. No, no es cierto. El sentido le dicen. No, yo creo que, tratando de mantenerme congruente con lo que he expuesto, a mí me parece que sin duda algo tiene que cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados, y los resultados que tenemos ahora son inaceptables, total y radicalmente inaceptables. Las muertes de la gente vulnerable no nos permiten aceptar de ninguna forma la circunstancia en la que estamos viviendo, pero me parece que no podemos actuar bajo la circunstancia de la duda. No hay suficiente información sobre el uso de la marihuana en sus reacciones a las personas, no hay suficiente, y esa fue la tónica que yo entendí en las participaciones que hemos escuchado aquí y en las diversas literaturas que tenemos acceso a este punto. Y entonces la información es relevante, pero no cualquier información. Me parece que esta información tiene que tener también un criterio de validación. Ese criterio de validación no puede ser, desde mi perspectiva, la racionalidad meramente instrumental, es decir, buscando un simple resultado sin buscar la adecuación de los medios afines y sin tener como criterio fundamental la dignidad, y no solamente la dignidad personal, sino la dignidad del otro, que es el que nos importa. Gracias. Maestro, les agradezco muchísimo la solidez y la calidad de sus exposiciones, la parte tan abundante de compartir con nosotros sus conocimientos, sus expectativas, sus experiencias, que seguramente nos llevarán a marcar el rumbo hacia dónde vamos en este devenir del manejo, consumo de las drogas. Creo que vamos a presentar unos buenos resultados de nuestra mesa. Les agradezco
Les agradezco mucho también dejarnos ver en este recinto universitario a los universitarios que estamos aquí, el lema de nuestra universidad. Los adoptamos a todos porque nuestro lema es por una vida científica, por una fuerza vital, por una ciencia vital. Y creo que eso lo hicieron vida ustedes hoy. Les agradezco mucho su participación, al público también, y les pido un aplauso para nuestros ponentes, por favor.